Y hay un tema que voy a tratar de abordar muy objetivamente, en el menor tiempo posible. Le voy a pedir a Guillermo que por favor use mi Biblia para buscar las citas, ¿sí? Porque ahí las traigo todas en esa versión Reina Valera 1960. Les decía, es un tema que yo lo aprendí hace muchos años, un tema neurálgico, a veces de pronto medio complicado, pero quiero compartírselos porque para mí ha sido una experiencia extraordinaria en la vida práctica, ¿sí? Les voy a pedir también que me disculpen si de pronto mi garganta no me ayuda, ¿sí? Porque tengo cierto problema ahorita, pero se los resumí lo más que pude. Es un tema que yo manejo en 2 horas cuando menos, pero se los resumí, y lo vamos a manejar, les digo, a nivel de lectura. No lo traigo a la mesa para discusión, sino para reflexión. ¿Está bien? Se los voy a dejar a su reflexión particular, con las notas correspondientes para que, para que les quede ahí el documento y lo puedan ustedes repasar si se necesita. Sí. Yo creo que está completo. ¿Ya está? Sí. Sí. Bien. Muy bien, si alguien más llega, bueno, aquí lo tenemos. Y es precisamente, yo le decía, lo asimilé cuando yo todavía no tomaba este camino. Y les digo, me ha acompañado a través de toda la vida y lo he construido ahora y lo he llamado 5 puertas de bendición, ¿sí? 5 puertas de bendición, es decir, son figurativamente puertas que podemos abrir, puertas que no son muy accesibles, puertas que de pronto son un tanto secretas, ¿verdad? O dicen excusadas, como en el tiempo antiguo. Las puertas excusadas eran aquellas puertas que no estaban a la vista, que eran las puertas de los de más confianza, las puertas de aquellos que gozaban de ciertos privilegios en la casa, los dueños, la familia, sí, que conocían ciertas puertas. Bueno, en ese sentido lo he llamado 5 puertas de bendición, ¿sí? Y los voy a invitar para que lo vayamos leyendo. Y Guillermo, te voy a pedir a ti que si te adelantas un poquito para ir viendo las citas y las vas encontrando y las vas leyendo así rápido, ¿verdad? La base, ahí si observan ustedes, 5 puertas de bendición, dice el título, y luego dice Hechos 20:35, si lo buscas ahí, está ahí rápido en la Biblia. Y luego está San Lucas 6:38, Salmo 112, Malaquías 3:10 y 2 Corintios 9. Son varios pasajes, es un tema, les digo, complicado, y yo se los estoy presentando con mucho sustento, o buscando un sustento muy, muy, muy fuerte. Sin embargo, les digo que a mí mi suegra me lo enseñó así, básicamente, el asunto de dar, ¿sí? El asunto de aportar en el aspecto financiero, ¿sí? Para la obra de Dios, ¿sí? Y les digo, son puertas, ¿sí? Como figurativamente como puertas que nos abren canales de bendición. Entonces, Hechos 20:35, si lo lees ahí, por favor, ¿sí? En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, ese es el primer texto. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Luego el otro, rapidito ahí. San Lucas 6:38. 6:38. Aquí está. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, recibida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverás
a medir. Os volverán a medir, sí. Muy bien, con la medida dar, porque con la medida con que damos, así también, ¿verdad? Nos dará el Señor, o con la medida con que medimos, seremos medidos, ¿sí? El anterior decíamos, es más bienaventurada cosa es dar que recibir, o produce mucha mayor dicha y satisfacción en la vida el dar que el recibir. Luego, por favor, en el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz de los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no rebasará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, dala a los pobres. Su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impios perecerá. Sí. Muy bien, reparte, da a los pobres, etcétera. Otra vez, por favor, Malaquías 3:10, este es también crítico. Ageo, Zacarías y Malaquías, antes del Evangelio de San Mateo. El último libro del Sí. Antiguo Testamento. Aquí está, Malaquías. 3:10. Este es un desafío que Dios lanza en relación con el dar. Malaquías 3:10. 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que se sobreabunde. Perfecto. El último, 2 Corintios 9, del 6 al 15, por favor. Del 6 al 15. Pero os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda de mucha acción de gracia a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis en el Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vuestros, a quienes aman a causa de su abundante gracia a Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Muy bien, gracias. Son lecturas muy amplias, ¿verdad? Lecturas muy de mucha atención, pero yo les llamaría su atención
a dos frases, la que leímos al principio, que dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y esta última frase que dice el apóstol, después de hablar sobre la importancia de dar, dice, gracias a Dios por su don inefable, ¿sí? Y esta es la parte quizás más ¿cómo les diría?, más interesante sobre la cuestión del dar, ¿sí? Cuando concluye el apóstol Pablo esta disertación, dice, gracias a Dios por su don inefable. La palabra inefable quiere decir indescriptible, ¿sí? En otras palabras está diciendo, gracias a Dios porque nos otorga la gracia de poder dar, ¿sí? Y esto es algo indescriptible, el ver, el dar, ¿sí? Como una gracia, como un don que Dios nos confiere, ¿sí? Y ver el dar, como decíamos al principio también, como algo que nos hace más dichosos a nosotros que el recibir. Bueno, hasta ahí dejaría yo el marco escritural y ya los invito para ir leyendo, ¿sí? Yo hablo de 5 puertas de bendición. Mire usted, primero le voy a tratar de definir en términos muy concretos, déjala para que me busques alguna cosita. El concepto, perdón, el concepto de bendecir, ¿sí? Ahí si lo sigue la lectura, ahora sí en la primera diapositiva ahí dice, bendecir, de latín, bendicere, que significa alabar, engrandecer, ensalzar, ¿sí? Dicho de la providencia, o sea, cuando proviene de Dios, bendecir es colmar de bienes. Eso que está así con negritas es lo que quiero subrayarles, colmar de bienes, ¿sí? Bendecir es colmar de bienes a alguien, es hacerlo prosperar en todos los aspectos. También significa invocar en favor de alguien o de algo la bendición divina, consagrar al culto divino algo mediante determinada ceremonia. Y esta otra idea, hacer a alguien dichoso o bienaventurado en el sentido espiritual. Buscaría yo 2 acepciones. La primera, que es colmar de bienes. Bendecir es colmar de bienes, cuando Dios nos colma de bienes. También es hacernos bienaventurados. Cuando nosotros somos benditos de Dios, somos bienaventurados o somos colmados de bienes en todos los sentidos, en el sentido moral, material y espiritual. También somos, de alguna manera, cuando decimos somos bienaventurados, esta es la palabra quizás más bella, ¿sí? Ser bienaventurados significa, si se fijan ahí en el otro párrafo, bienaventurado es un estado de felicidad. Note usted, ser bienaventurado es gozar de un estado de felicidad, es decir, somos felices, no andamos buscando la felicidad. Entonces, ser benditos o ser bendecidos es gozar de un estado de felicidad, es ser bienaventurados, gozar de un estado de felicidad que no depende de las circunstancias. No nos tenemos que ir a Singapur, vaya, ¿me explico? Sí, no depende de las circunstancias. Podemos estar en las circunstancias más contrarias, más adversas, pero una persona bienaventurada es una persona que goza de un estado de felicidad, es decir, algo que no cambia, algo que es permanente, ¿sí? Entonces, ser bienaventurado es gozar o estar en un estado de felicidad que no depende de circunstancias ni del dolor terreno, sino que tiene su fundamento en el gozo de la presencia, dirección y relación con Dios y en el derecho a la vida eterna, ¿sí? Es decir, que ser bienaventurado rebasa todos los conceptos de felicidad, porque ser bienaventurado es gozar de un estado de felicidad. No dependerá de circunstancias ni del dolor terreno, sino que tiene su fundamento en esa relación, en la comunión que tenemos o podemos tener con el Padre y también en el derecho a la vida eterna. El saberme ya poseedor de la vida eterna, eso me lleva a disfrutar de un estado de felicidad, ¿sí? Lo más terrible que pudiera venirme en esta vida es la muerte, pero la palabra del Señor dice con claridad que la muerte de los santos es agradable a Dios, que la muerte de los santos, ¿verdad?, es ganancia para los santos, ¿sí? Porque entramos a la presencia de Dios. Entonces, ese es el concepto de bendición, ¿sí? Ser prosperado, ser lleno de bienes o ser bienaventurado. Ahora, las 5 puertas de bendición de las que les voy a así hablar, así nomás en términos generales, ahí está en el cuadro siguiente, ¿sí? La Escritura declara con claridad una verdad fundamental en relación con el prójimo.
El principio ya leíamos ahorita de la siembra y la cosecha, ¿sí? Que así como sembramos, cosechamos, y que aprendamos a sembrar en abundancia. Y ahí están las 5 puertas de bendición. Si quieren, las quieren repetir conmigo. La número 1, ¿cuál es? Sembrar Con las ofrendas. Sembrar con los días, sembrar con los sembrar con las primicias, sembrar con nuestros padres y sembrar con los pobres. ¿Sí? Son 5 puertas establecidas con mucha claridad en la Escritura. Pudiéramos decir 5 formas de atraer la bendición de Dios a nuestra vida, de atraer la gracia de Dios a nuestra vida, de que Dios se complazca de nosotros. Y voy a tratar de dejarle la reflexión solamente en las 2 primeras, ¿sí? Que son las más controvertidas, ¿sí? A veces dar a los padres resulta fácil, a veces dar a los pobres también resulta más simple explicarlo o entenderlo, no hacerlo quizás, pero al menos explicarlo y entenderlo. Pero el gran conflicto entra muchas veces en los diezmos y en las ofrendas y en las primicias, que no les voy a hablar de primicias porque habría que contextualizarlo, y les digo, pero les voy a dejar algunas ideas importantes sobre estas 2 puertas nada más. La primera, dar diezmos, y la segunda, dar ofrendas. La diferencia entre estas, ¿cuál es la diferencia entre la ofrenda y los diezmos? ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda, los diezmos, las primicias? ¿Sí? Son formas de darle a Dios diferentes, ¿sí? Les digo, a centrarme solamente en las 2 primeras, en dar ofrendas y en dar diezmos. Les digo, yo aprendí esto en la práctica, no en la cuestión teológica, que ahorita estoy abordando de alguna manera la cuestión doctrinal, ¿sí? Yo lo aprendí en lo práctico porque mi suegra, cuando estaba yo recién casado, era una mujer muy cristiana que me enseñó esto. Y yo no iba a la iglesia, pero aprendí a dar desde antes. Aprendí a dar. Y yo recuerdo que mi suegra iba y cada semana me visitaba: hijito, hay que ir a la iglesia, amigo. Hijito, vengo a hacer oración por ti. Hijito, acuérdate de darle a Dios, ¿sí? Los diezmos, las ofrendas, para que te vaya bien. Y bueno, iba conmigo y con mi esposa cada semana, y a veces iba yo a la iglesia, a veces no iba, a veces, ay, viene mi suegra, ya nos va a hablar, y no fuimos, y a veces le daba yo los diezmos a ella para que los llevara a la iglesia, ¿sí? Denle un poquito que yo ganaba, aquí está, suegra, lleve los diezmos. Y ya mi suegra llevaba los diezmos, llevaba alguna ofrenda. Entonces, cuando yo me acerco, ya entiendo esto más claramente. Les digo, entonces es una puerta que cuando empezamos nosotros a practicar esto, entonces esto nos atrae la prosperidad, esto nos hace bienaventurados, en un sentido amplio, como les decía, de poder gozar de un estado de felicidad que no depende de las circunstancias ni del dolor terreno, sino que está fundamentado en esa comunión que tenemos con el Padre, ¿sí? Y en el derecho a la vida eterna, ¿sí? No hay cosa más tangible a través de la cual podamos relacionarnos con Dios que es a través de nuestros bienes, ¿sí? Cuando Dios ve que por amor a Él damos conforme a lo que dice su palabra. ¿Está bien? Entonces son cinco puertas. Vamos a hablar de las 2 primeras nada más. Denle vuelta a la hoja. Y no vamos a leer todas las citas porque nos llevaría buen tiempo, pero se los dejo a su reflexión particular, les decía, ¿sí? Ustedes léanlo, analícenlo, cuestionenlo, y si después quieren preguntarme, estoy a su voluntad. Si de pronto están en un desacuerdo y quieren aclararlo, también estoy a su voluntad. Les digo, pero en este momento se los voy a dejar a su reflexión porque no tendríamos tiempo para quizás ampliar toda la discusión, ¿sí? Entonces, primero, sembrar con ofrendas, ¿sí? Mire, le voy a decir primero la diferencia entre ofrendas y diezmos, ¿sí? Para que quede claro, ¿sí? La ofrenda es una expresión voluntaria de amor a Dios. Es algo que le damos voluntariamente, porque me nace, porque quiero tener un acercamiento, porque estoy agradecido. ¿Me explico? ¿Sí? Lleva una ofrenda, así era en el tiempo antiguo. Todo esto habría que remitirlo a los orígenes que están en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero les digo, es el libro de Levítico, habría que dar una buena leída al libro de Levítico para ver los orígenes de todo esto. Pero la ofrenda se caracterizaba por esto, era una ofrenda voluntaria. En el Antiguo Testamento se habla de ofrendas voluntarias y ofrendas necesarias. Las ofrendas necesarias son las que están establecidas por Dios, ¿sí?
Entonces, la ofrenda voluntaria no estaba establecida como regla, ¿sí? Entonces, por eso es que la ofrenda es algo que sale de la gratitud. Yo quiero darle algo a Dios. El diezmo no. El diezmo está establecido por Dios, que el diezmo es de Él. El diezmo de toda la tierra, dice, es mío, ¿sí? Y luego dice también en otros pasajes, indefectiblemente diezmarás, ¿sí? Esto está establecido por Dios, es una norma, vaya, ¿sí? Es una ley. Es una ley, en cierta forma. Que alguien me dirá, es del Viejo Testamento y que el Nuevo Testamento, y todo ese discurso que ahí manejamos a veces con la finalidad de medio escabullirnos, ¿verdad? Pero la verdad es que hay toda una argumentación, ¿verdad? O sea, Jesús no vino para abrogar la ley, Él vino para cumplirla, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad? Entonces el diezmo es algo que está establecido por Dios, o sea, no es algo que yo le doy, voy a darle a Dios el diezmo, no, es de Él. Simplemente estoy cumpliendo con una ordenanza básica, fundamental. La ofrenda sí es mía, ¿sí me explico? La ofrenda sí es algo voluntario. La ofrenda equivale a la limosna. Exactamente, pudiera ser algo similar a la limosna, algo que yo doy porque me nace, porque quiero darlo, ¿verdad? Es una ofrenda, ¿sí? El diezmo no. El diezmo Dios lo establece con claridad meridiana. Y ahí, les digo, no tendríamos tiempo para abordarlo, pero hay una argumentación suficiente para el que con todo su corazón quiere agradar a Dios. Si nos ponemos en el plan de endurecernos, esto sería más complicado. Pero bueno, de entrada esas serían las diferencias básicas. La ofrenda es algo voluntario, algo que doy por mi corazón, porque quiero hacerlo. El diezmo no. El diezmo es algo que se me reclama y que se espera que lo dé, ¿sí? Y que el darlo me acarrea la gracia, la bendición, la bienaventuranza, la prosperidad de Dios. ¿Estamos? Sí, bueno. Entonces, algunos conceptos básicos, ¿sí? Sembrar con las ofrendas, ¿sí? Si son voluntarias y de gratitud. Primero, expresan la necesidad del alma sedienta, agradecida o deseosa de acrecentar la comunión con Dios. ¿Sí? Esa es la ofrenda. O sea, es una expresión del alma que está sedienta, agradecida o deseosa de acrecentar su comunión con Dios. Hay muchas historias, la de Abel y Caín, ¿verdad? Que es una historia complicada, pero que de alguna manera Abel expresa de manera más complaciente, ¿verdad?, su deseo de acercarse a Dios, mientras que Caín tiene una expresión diferente, una expresión más sustentada en sus propias querencias, ¿verdad? Y Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, pero no ve con agrado la ofrenda de Caín, ¿sí? En ese sentido, la ofrenda es una expresión, les digo, de la necesidad. También son solicitadas para la construcción del tabernáculo. A veces las ofrendas se piden o se utilizan, ¿sí?, para la construcción, ¿verdad?, del tabernáculo en el tiempo pasado, para la construcción del templo de Jerusalén, ¿sí?, se daban las ofrendas. O sea, las ofrendas son para causas específicas, especiales, diferente de los diezmos. ¿Me explico? ¿Sí? Tercero, es una forma de honrar a Dios, ¿sí?, de reconocer a Dios, ¿sí?, de magnificar a Dios. También son valoradas por el Señor. El Señor valora profundamente las ofrendas. Acuérdense de aquella viuda pobre, ¿verdad?, que dice la Escritura que llegó, ¿sí?, y dio de su pobreza, dio todo lo que tenía, mientras otros llegaban y dejaban caer las monedas y se oían ahí. Dijo el Señor: miren, esta pobre viuda dio más que todos los otros. Y se agradó profundamente precisamente del esfuerzo de que sus limitaciones estaba dando. Por último, es la forma y propósito en el Nuevo Testamento. Bueno, está establecida ahí en 1 Corintios 16:1. Dice: cada primer día de la semana, cada uno, como fue prosperado, separe, ¿sí? Quiero dejar claro, no dice específicamente el diezmo, ¿sí?, pero se esperaría que lo mínimo de la ley es el diezmo. Ese es lo mínimo, es la base. ¿Me explico? ¿Sí? De ahí para arriba, lo que usted dé más, ¿sí?, es una gracia, una ofrenda. ¿Me explico? Pero el mínimo es la 10ª parte, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a las ofrendas. La forma, perdón.
La forma que usaban la iglesia en el Nuevo Testamento era cada día, primer día de la semana, separaban y daban. Ahora vamos a ver aquí en términos generales, ya con la diapositiva que sigue, sembrar con diezmos, ¿sí? Primero, es una expresión de gratitud y fe, ¿sí?, anterior a la ley, digo, para que no nos hagamos bolas, ¿verdad? Sí, algunos dicen que el diezmo es de la ley. No, el diezmo es anterior a la ley. Todavía no se daba la ley mosaica cuando dice que Abraham venía de una batalla en que Dios le había concedido la victoria y había obtenido un gran botín, y en ese momento aparece frente a él un sacerdote de Dios que no dice ni de dónde venía ni quién era, que es Melquisedec. Dice que es un sacerdote que no tiene ¿cómo se dice?, ascendencia, ¿sí? Simplemente aparece y Abraham lo ve, dice, y le da todos los diezmos, ¿sí?, a Melquisedec, ¿sí?, y se compromete, ¿sí?, y dice que conforme Dios le prospere y le conceda victorias, él le dará los diezmos siempre a Melquisedec, ¿sí? Entonces es diríamos, una muestra de gratitud y de fe mucho anterior a la ley. No necesariamente. Ya con la ley, ya después de Moisés, se regula y se establece. Pero desde antes existe eso. ¿Me explico? Luego, segundo punto. Es una puerta hacia un pacto de bendición, ¿sí? Lo que leíamos en Malaquías, ¿sí? Pruébenme en esto. Ahí hay una queja muy fuerte de Dios a través de Malaquías para el pueblo. Dice, ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado nosotros? En sus diezmos y sus ofrendas. Le dice por eso el pueblo está en una situación de crisis, de miseria, de pobreza, ¿sí? Y Dios les dice, ustedes me robaron, por eso están así. Y luego les lanza el desafío, pruébenme en esto. Traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas, y que haya alimento en mi mesa. Y vean, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde, ¿sí? Un desafío, ¿verdad?, para un pueblo que se había distanciado de Dios en el ejercicio práctico de la devoción de dar sus diezmos, ¿sí? Entonces, el diezmo es una puerta hacia un pacto de bendición. También, el tercer punto ahí, es ley espiritual tan eficaz como las leyes naturales. El diezmo le permite al creyente recibir medida buena, apretada, sacudida y rebosante, dice la Escritura, ¿sí? Si nosotros damos, Él nos dará también, ¿sí? Luego, el punto que sigue. Es un requerimiento mínimo de la ley que por el amor se fortalece y crece bajo la gracia. Es decir, aquí tendríamos que tener una argumentación sobre el Nuevo Testamento, ¿sí? Es un requerimiento mínimo de la ley que Dios pone a su pueblo, pero que bajo el tiempo de la gracia que vivimos nosotros, bajo el tiempo de Jesús o del Nuevo Testamento, por el amor ahora se vuelve, ¿sí?, más, se fortalece y crece. ¿Me explico? Es decir, que ahora no solamente damos el diezmo, ¿verdad?, sino que podemos dar mucho más. ¿Me explico? O sea, porque bajo la gracia, ¿sí?, en el amor, esto se fortalece. Pues suena raro, pero por eso dice, gracias a Dios por su don inefable, ¿sí? Es decir, es un don, el dar es un don que Dios nos concede. Nosotros no estamos haciendo más que de alguna manera expresar nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra fe, pero es algo que Dios nos concede. El dar, imagínense darle a Dios. Pues, ¿qué le podemos dar a Dios, no? Si Él es el dueño de todo. Pero Dios, no es cuando dice el apóstol Pablo, gracias a Dios por su don inefable, por su don indescriptible. Es bien difícil describir el dar como una gracia que Dios me concede, ¿sí? No como el ejercicio de una práctica mía, ¿sí? Yo digo, yo doy como un ejercicio de mi práctica, pero no, yo doy porque Dios me concede la dicha y me concede la gracia de poder dar. En ese sentido es que bajo los términos de la gracia o del Nuevo Testamento, el diezmo es una expresión básica de la fe que se enriquece en el amor de Cristo. Es decir, que por el amor de Cristo yo voy mucho más allá de la ley, ¿sí?
En la ley decía, si te hieren una mejilla, ¿sí? ¿Verdad? Dice bajo la gracia, vuélvela, dice el que te hiere una mejilla, dice, tú vuélvele la otra. Ese es el término de la gracia. El que te quiera tomar prestado el saco, dale también la camisa, ¿sí? El que te pida que vayas con él una milla, ve con él 2. O sea, bajo la gracia, es decir, bajo el Nuevo Testamento o bajo el amor de Cristo, la ley se enriquece y se engrandece, ¿sí? Oíste, dice que fue dicho, no codiciarás a la mujer, ¿sí? De tu prójimo. Pues yo te digo que con el solo hecho de que la mires, ya estás adulterando en tu corazón, ¿sí? O sea, los requerimientos de la gracia van mucho más allá, son mayores por el amor de Cristo. En ese sentido, ¿verdad? Es como en la ley, el diezmo es un requerimiento básico, pero en el Nuevo Testamento se enriquece enormemente, ¿sí? Habría, les digo, mucha más ilustración sobre esto. También no debe ser entregado en cualquier lugar. Esto, mucho cuidado con esto tendríamos que contextualizarlo, pero no es un ejercicio que nosotros tengamos que hacer a nuestro arbitrio, ¿sí? Es un ejercicio que tiene que estar bajo la dirección sacerdotal. Eso es muy importante, ¿sí? Todos los diezmos y ofrendas tienen que ofrecerse al sacerdote, a la iglesia, ¿sí? Y habría que, les digo, pues platicar mucho de esto en ese sentido, pero no es que yo administro el diezmo como yo quiero, ¿verdad? Porque no es suyo, es de Dios de entrada. ¿Me explico? En ese sentido, no se ofrece en cualquier parte o como yo quiero, es lo que dice acá en Deuteronomio, ¿sí? Y si quieren, pues lo leemos nomás así de pasadita, 12, del 11 al 14. Esto es por razón de que podamos saber que esto... Del 12 al 14. Sí, 12 versículos 11 al 14. Del 11 al 14. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegréis delante de Jehová vuestro Dios, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Muy bien. Por último, ahí para ese mismo asunto, el punto que sigue dice, determina la bendición de Dios, ¿sí? En segundo de Crónicas 31, del 6 al 10. Cómo este ejercicio devocional de dar el diezmo, ¿sí? Determina la bendición de Dios. En una situación de crisis, ¿verdad? Gracias. Segundo de Crónicas, segundo libro de las Crónicas. En el viejo. Sí, segundo. Después de los reyes están las Crónicas. Los reyes eran de mí. 31 del 6 al 10. 31 del 6 al 10. También los hijos de Israel y de Judá que habitan en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los sacrificados, de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montes. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron que en el mes séptimo, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo de Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de sus montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Doc le contestó: desde que comenzaron a traer desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo
y ha quedado tan abundancia de provisiones. Muy bien. O sea, determina de alguna manera, ¿verdad? O sea, la abundancia, cuando el pueblo da con fidelidad, esto trae bendición al mismo pueblo. Por último, ya lo dejo en la mesa el tema, los últimos 3 puntos que tengo ahí, que ya leíamos Malaquías 3, un desafío de Dios para sus hijos, ¿sí? El diezmo. Probadme en esto, dice, pruébenme. Yo les puedo decir con la experiencia de más de 30 años, yo probé al Señor en la fidelidad de este ejercicio devocional, ¿sí? Y a mí, a mis hijos, a mi familia, nos ha ido bien, ¿sí? Enseñé a mis hijos desde pequeños, como me enseñó a mí mi suegra, ¿sí? Y créanme, mis hijos, ¿sí? Están bien, no tenemos falta de ningún bien. Es un desafío, pues, cuando dice la Escritura, pruébenme en esto y vean si no abriré las ventanas de los cielos. Es practicado por la iglesia del Nuevo Testamento y hay que hacer, les digo, todavía quizás más argumentación que no tendríamos el tiempo. Y por último, es una bendición que tiene un alcance generacional, ojo con eso. Hebreos capítulo 7, hay que leerlo muy detenidamente, Hebreos capítulo 7, porque dice que todas las generaciones que estaban en los lomos de Abraham fueron bendecidas a causa del diezmo de Abraham. O sea, que Abraham diezmó por todas las generaciones venideras también. O sea, el beneficio y la bendición o bienaventuranza alcanzó a las generaciones venideras de Abraham, ¿sí? En ese sentido, el dar el diezmo es una bendición que tiene un alcance generacional. Cuando nosotros abrimos estas puertas de bendición y empezamos a dar de la manera que Dios establece, entonces no solamente estamos atrayendo la prosperidad, la dicha, la bienaventuranza a nosotros, sino que la estamos nosotros transmitiendo a las generaciones siguientes que Dios nos conceda tener. Bueno, preciados hermanos, señores, lo dejo a su reflexión, ¿sí? Particular. Hay mucho más, se los resumí lo más que pude el asunto. Creo que es un asunto neurálgico que tiene que ver mucho con la vida espiritual y devocional, que tiene que ver mucho con el atraer el estado de felicidad que implica la bienaventuranza, y que creo, por lo que he vivido, que puede enriquecerles a ustedes y a sus hijos y a los hijos de sus hijos, ¿verdad? Y a las generaciones que vengan hacia adelante. Muchas gracias. Pesos fue lo que gané la primera semana de trabajo, y cuando me los pagaron, en mi mente tuve un problema: ¿doy el diezmo o no lo doy? Sí, honestamente. Y entonces yo voy y le pregunto al pastor de mi iglesia y le digo: oiga, pastor, me pagaron 50 pesos en mi trabajo, ¿debo dar el diezmo o no? Y él me contesta, me dice: ¿qué te han enseñado? Y pues a dar el diezmo. Pues entonces yo tenía que ir a San Miguel, a Díaz Ordaz, era de donde yo venía. Entonces yo doy los 5 pesos de diezmo. A la semana siguiente mi patrón me pagó 70 pesos. Y así interpreto yo esa bendición. Me regresó los 5 pesos que di de diezmo, me dio 7 pesos más para que lo diera, y todavía me sobraron 8. Ese es mi testimonio acerca del diezmo. Y bueno, y hasta ahorita Dios me ha bendecido. Hace 66 años que llegaste que llegué aquí a Reynosa. Tengo 80, llegué cuando tenía 14. Muy bien. Nomás se los comparto. Muy bueno. Invito a que lo reflexionen, pero más que todo los invito a que lo prueben, como dice Malaquías, pruébenme en esto. Hagan un ejercicio devocional, si no lo han hecho, hagan un ejercicio devocional algunas semanas, ¿sí? Que no es fácil de pronto al principio, pero que cuando lo hacemos creyendo en Dios, creyendo en que su palabra es verdad, creyendo y teniendo fe que Dios habrá, ¿verdad?, de recibir aquello como una expresión de fe, van a suceder cosas extraordinarias en sus vidas, en sus familias, en sus generaciones venideras. Miren, pruébenlo unos meses, ¿sí? Más, pruébenlo un mes. Voy a probar esto, a ver qué pasa en mi entorno, qué pasa en mi vida, qué pasa en mi familia, ¿sí? Y si no pasa nada, pues me dice: pastor, esto no funciona, ¿sí? Pero créanmelo que sí funciona, ¿sí?
¿sí? Entonces, algo va a suceder extraordinario en tu vida espiritual, algo va a suceder en tu vida familiar, algo va a suceder en tu vida económica, ¿sí? No es solamente la bendición económica, ojo con eso, que algunos enfatizan demasiado en el aspecto económico. No, es la bienaventuranza espiritual, la certeza de que Dios se complace de nosotros, la certeza de que tenemos un camino mejor, la certeza de que tenemos en puerta lo mejor y lo más glorioso, que es la vida eterna, ¿sí? Entonces, voy a hacer esta oración y les dejo el asuntito ahí, ¿verdad? Esperando que se convierta en una experiencia. Y cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, lo podemos platicar, ya sea a través del correo electrónico y con mi hijo, ¿verdad? ¿Sí? O a través del teléfono con toda confianza, ¿sí? Estoy a sus órdenes. Gracias. Oremos y vamos a encomendar al Señor a la familia del contador Tea también, ¿verdad? Que ha estado delicada su papá y su mamá, creo que con el accidente. Oremos. Señor Dios, estamos en tu presencia y te damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos disfrutado. Quiero rogarte en el nombre de Jesucristo por cada uno, Señor, de los que han venido esta mañana. Rogarte, Padre, que esta palabra, Señor, que este consejo, que esta orientación que yo les he dado, Señor, sea de fortaleza para su vida espiritual. Que puedan tener la experiencia de cómo tú te complaces, Señor Dios, cuando nosotros, Padre Santo, abrazamos con fe todo lo que establece tu palabra. Señor Dios, quiero rogarte también que tú les protejas y les guardes en todos sus caminos, que les hagas sentir tu presencia, tu compañía, que tomes en tus manos todas sus necesidades de su persona, de su familia, de sus negocios. Dios, en el nombre santo de Jesús, bendícelos con tu presencia, bendícelos con tu fortaleza, bendícelos con tu dirección. De igual manera rogamos por nuestro hermano Tea, Señor, que tú le dirijas y le ayudes, Padre, en la necesidad de sus papás, Señor. Por favor, en el nombre santo de Jesús, dale la palabra, dale el consuelo para sus padres, Señor. Y concede, Señor, que pronto se recuperen, Padre, en el nombre santo de Jesús. Todo lo ponemos en tus manos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Amén.